La noche del 13 de julio de 1966, Chicago soportaba un calor sofocante y una humedad intensa, mientras una tormenta amenazaba en el horizonte. Para Corazon Amurao, una joven de 23 años estudiante de enfermería, aquella noche estaba a punto de convertirse en una pesadilla imposible de olvidar. Pasadas las 11, alguien llamó suavemente a la puerta del dormitorio que compartía con Merlita Gargullo. Cuando abrieron, se encontraron con un hombre joven. Su tono era tranquilo, casi amable. Les dijo que no quería hacerles daño. Solo necesitaba dinero para viajar a Nueva Orleans. Pero una vez dentro, armado con una pistola y un largo cuchillo, obligó a las chicas a sentarse en el suelo y apagó las luces. Comenzó a buscar por la casa y encontró a 2 chicas más, llevándolas a la habitación con Corazon y Merlita. Aterrorizadas, no podían ver claramente, solo escuchar. Con violencia, comenzó a atarlas con tiras de sábanas que él mismo había cortado. Poco antes de la medianoche, llegó Gloria Davy. El intruso la reunió con las demás, tomó una sábana, la cortó y le ató las manos y los pies. Al rato, desató a Pamela Wilkening y se la llevó a otra habitación. 15 minutos más tarde, llegaron las 2 últimas del grupo, Susan Farris y Nina Joshmal. Maniatadas y aterrorizadas, esperaban sin posibilidad de liberarse a que su verdugo se las llevara. El hombre volvió y se llevó a Patricia Matusek. Fue entonces cuando Corazon tomó una decisión desesperada. Sentada en el borde de una litera, logró deslizarse lentamente hasta esconderse debajo de la cama, permaneciendo completamente inmóvil. En la oscuridad, escuchaba todo lo que ocurría en la casa. Todavía quedaban 2 chicas más en la habitación, Merlita Gargullo y Valentina Pasión. Desde su escondite, Corazon vio cómo el hombre se las llevaba. A ratos el silencio se rompía. Pasos, gritos, súplicas, llantos. Otras veces el silencio se adueñaba de la casa, siendo aún más aterrador. Y entonces, otra vez, volvían los llantos y las súplicas. Corazon permaneció horas escondida bajo la litera, conteniendo la respiración y temiendo que en cualquier momento el asesino mirara debajo de la cama. En un momento, el hombre regresó a la habitación. Por unos segundos, todo pareció detenerse, pero no la vio. Quizá olvidó contar a las jóvenes reunidas, o tal vez su mente ya estaba completamente fuera de control. No fue hasta cerca de las 6 de la mañana cuando, finalmente, el silencio se adueñó de la casa. Con las manos aún atadas, Corazon logró liberarse lentamente y salió de su escondite. Lo primero que encontró fueron los cadáveres de sus amigas. Gloria Davy, Pamela Wilkening, Susan Farris y Nina Joshmal. Aterrorizada ante la posibilidad de que el asesino aún estuviera dentro, escapó por una ventana, se subió a la cornisa del primer piso y comenzó a pedir ayuda. Aquella madrugada, 9 jóvenes estudiantes de enfermería estaban en esa casa. 8 de ellas no volverían a salir con vida. Solo una lo conseguiría. Cuando Corazon gritó desde la cornisa del primer piso, su voz temblaba entre el miedo y la desesperación. Una vecina, horrorizada, escuchó el llamado y corrió a avisar a la policía. Al llegar, los agentes se encontraron con un escenario que ningún entrenamiento podía prepararles. La puerta trasera estaba forzada, el suelo cubierto de sangre, los cuerpos de las jóvenes esparcidos por las habitaciones. Cada paso dentro de la residencia era un recordatorio del horror que allí había sucedido. Corazon, aún temblando, fue interrogada.
Su relato fue preciso y aterrador. Describió al hombre que había matado a sus compañeras con una calma que helaba la sangre, detallando su apariencia, su voz, su comportamiento y algo crucial, el tatuaje en su antebrazo izquierdo, donde se leía claramente «Born to Raise Hell». La policía publicó la descripción y el tatuaje en los periódicos locales. Pronto, el nombre de Richard Speck comenzó a circular, pero él seguía su vida errática, entrando y saliendo de bares y burdeles, creyendo que había escapado de la justicia. Fue una prostituta la que finalmente lo reconoció. Al verlo, notó el tatuaje y dio aviso a las autoridades. La policía lo localizó en un hotel, donde Speck había intentado suicidarse cortándose las venas. Estaba al borde de la muerte, pero sobrevivió. 3 días después, Richard Benjamin Speck fue detenido. Su rostro, marcado por la viruela y el tatuaje premonitorio, era inconfundible. La pesadilla que había desatado aquella noche había encontrado, por fin, un freno, aunque la sombra de sus crímenes se extendería mucho más allá del juicio. Richard Speck llegó al juicio con un pasado marcado por la violencia, la pérdida y la negligencia. Nacido en 1941 en Kirkwood, Illinois, séptimo de 8 hermanos, perdió a su padre siendo apenas un niño y creció bajo la disciplina de un padrastro severo y violento. Desde muy joven sufrió golpes en la cabeza, accidentes que su defensa alegaría más tarde como factores que afectaron su conducta. A los 13 años, Speck ya había caído en el alcoholismo y durante la adolescencia acumuló numerosos antecedentes por robos, peleas y falsificaciones. Se casó siendo prácticamente un adolescente, pero pronto abandonó a su familia y deambuló por hoteles y bares, siempre acompañado de problemas y conflictos. Cuando llegó al tribunal, su actitud era desconcertante. Repetía una y otra vez: «No recuerdo, no recuerdo», negando cualquier memoria de la masacre que había conmocionado a Chicago. Intentó que se valoraran sus antecedentes médicos y psicológicos, pero la evidencia presentada era irrefutable. Las declaraciones de Corazón Amurao, la única superviviente, y la descripción minuciosa del asesino, incluidas sus palabras y el tatuaje que lo identificaba, dejaron al jurado sin dudas. Después de deliberar apenas 49 minutos, el jurado declaró a Richard Speck culpable de todos los cargos. Su sentencia fue inicialmente la pena de muerte. Sin embargo, la moratoria federal sobre ejecuciones en 1972 transformó su condena en varias penas consecutivas de prisión, que sumaban décadas tras los muros de Stateville, donde pasaría el resto de su vida. El juicio dejó claro algo. Detrás del rostro marcado por la viruela y el tatuaje, «Born to Raise Hell», no había arrepentimiento, sino un patrón de violencia que comenzaba desde la infancia y culminaba en una de las noches más oscuras de Chicago. Tras ser trasladado a la prisión estatal de Stateville, Richard Speck pasó a formar parte de un sistema que pronto descubriría que no podía controlar. Allí, su comportamiento continuó sorprendiendo y perturbando a quienes lo rodeaban. Speck pidió hormonarse y con el tiempo desarrolló pechos femeninos. Se vestía con ropa de mujer, una estrategia que utilizaba no solo para su comodidad, sino también para mantener relaciones sexuales con otros reclusos a cambio de drogas. Su actitud provocadora
y su capacidad de manipular a quienes lo rodeaban le valieron el apodo de Birdman, nombre que surgió de su afición a cuidar gorriones que entraban en su celda, aunque más tarde, en un gesto escalofriante, los mató cuando le impidieron llevárselos a otra celda. En 1996, un vídeo mostró a Speck consumiendo drogas, jactándose de sus crímenes y hablando con absoluta naturalidad sobre sus asesinatos. Cuando le preguntaron por los hechos cometidos, respondió con indiferencia. Simplemente no era su noche. Y al hablar de cómo se sentía respecto a los crímenes, dijo: como siempre sentí, no tenía sentimiento. Si me preguntas si me sentía apenado, no. Incluso afirmaba: si supieran lo bien que me lo estoy pasando, me dejarían en libertad, mostrando la escalofriante distancia entre él y la gravedad de sus actos. La grabación no solo reveló la corrupción y la permisividad dentro del sistema penitenciario de Illinois, sino que también consolidó la fama de Speck como un hombre peligroso, incluso tras la reja. Alguien cuya presencia en prisión resultaba tan inquietante como su vida anterior. Corazón Amurao fue la única de las 9 jóvenes que sobrevivió a la masacre. Su valentía aquella noche fue decisiva. Escondida bajo una litera, contuvo la respiración durante horas, mientras escuchaba gritos, llantos y súplicas, y finalmente logró escapar y pedir ayuda. Su testimonio fue crucial durante el juicio. Caminó desde el estrado hasta un par de centímetros de Speck, levantó el dedo y señaló: este es el hombre. Gracias a su descripción del asesino y al tatuaje en su brazo, la policía pudo identificarlo rápidamente y llevarlo ante la justicia. A pesar del trauma que sufrió, Corazón continuó con su vida. Regresó a Filipinas, se casó con el abogado Alberto Atienza y finalmente volvió a Estados Unidos, estableciéndose en Washington, D.C., donde trabajó como enfermera en el hospital de la Universidad de Georgetown hasta su jubilación. Ahora, a sus 79 años, es abuela y mantiene contacto con las familias de sus amigas fallecidas. La historia de Corazón es un testimonio de resiliencia y humanidad. Una mujer que enfrentó la muerte, sobrevivió y decidió dar voz a lo ocurrido, asegurándose de que las víctimas nunca fueran olvidadas ni deshumanizadas. Su valentía brilla aún más frente a la oscuridad que dejó Speck a su paso. Si quieres seguir adentrándote en la oscuridad, apoya el canal con un like y suscríbete. Nos vemos en el próximo retrato oscuro. Hasta entonces, cuidado con lo que se oculta en la sombra.